Hay, hay años difíciles, hermanos, más que otros. Y la vida está así llena de tormentas. Y hay años que particularmente están cargados de esta clase de tormentas. Como les dije hoy al inicio, este año es un año difícil, muy difícil. Bueno, este año murió mi suegro, tiempo después murió mi padre, quien fue nuestro pastor por muchos años. Vimos partir a nuestra hermana Raquel y ayer vimos cómo partió nuestra hermana Patria. No podemos, hermanos, no debemos cuestionar a Dios. La Biblia enseña que nuestro Dios es un Dios sabio y que es un Dios que siempre es bueno. Pero ha sido un año difícil, hermanos. Y la Biblia, como siempre, tiene ayuda y respuesta para todos los momentos y para momentos como estos. Porque ella es nuestra ruta a seguir siempre, hermanos. Y siempre vamos a encontrar en ella lo que ocupamos. Y he estado muy afligido en estos últimos días. Y también estoy afligido por ustedes. Porque sé que la iglesia está triste y está cargada. Y me duele. Y he estado pidiendo a Dios ayuda y dirección. Y es lo que el Señor me dirigió para esta tarde a hacer. Y vamos a ir al libro de Santiago, por favor. Vamos a ir a Santiago capítulo 5. Y Dios me dirigió a este pasaje hoy y a esto que hemos hecho hoy, alabar y cantarle al Señor. Y dejar que el Señor y su palabra sanen nuestro corazón, hermanos. Les invito a Santiago capítulo 5, por favor. Y vamos a ir al versículo 13, por favor. Les invito que se unan conmigo de pie. Y escuchen lo que dice la palabra de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Santiago 5:13 dice, y léalo y ponga mucha atención, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Señor, gracias por tu palabra que nos das para todo momento y en especial para días como estos. Gracias porque aquí está la ruta. Aquí está lo que ocupamos siempre, tus hijos. Y que esta tarde usted nos hable como solo usted sabe hablar. En Jesús oramos. Amén. Gracias, mis hermanos. Así que estaba buscando dirección de Dios, hermanos. Y el Señor puso en mi corazón que le cantáramos, como hicimos hoy, estos himnos tan preciosos, estos cantos también, y que fuéramos su palabra. Y el Señor trajo esto a mi corazón y a mi mente. ¿Está alguno entre vosotros afligido?
haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Ahora, hermanos, este pasaje es un pasaje que, como algunos predicadores han llamado, es un campo de batalla a través de las edades. Y ha sido usado por muchos grupos para apoyar sus ideas y doctrinas erróneas, porque lo han interpretado mal. Los sanadores, entre comillas, lo han usado para garantizar que a todos los cristianos se les garantiza siempre la sanidad cuando se ora. Eso es falso. Y el pasaje tiene varias preguntas que yo quisiera que trajéramos a nuestra mente antes de seguir. Cuando dice, ¿está alguno afligido? Algunas preguntas. La primera, ¿a qué clase de aflicción se refiere Santiago aquí? Cuando habla en el versículo 14, ¿está alguno enfermo? La pregunta también es, ¿qué tipo de enfermedad es a la que se refiere el versículo 14? Cuando llega al versículo 14 y 15, cuando dice, llame a los ancianos de iglesia y oren por él, la pregunta es, ¿por qué las oraciones de los ancianos son diferentes a las de otros creyentes? Y cuando vamos al versículo 14 que habla que lo ungan con aceite, pues surge otra pregunta. ¿Qué significa esto del aceite? Y cuando llegamos al 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Surge otra pregunta. ¿Sana Dios siempre? Si se ora así. ¿A qué tipo de sanidad se refiere el versículo 16? O una pregunta más que me parece muy interesante. ¿Por qué Santiago habla acerca de la lluvia cuando viene hablando de sanidad? Como les digo, este es un pasaje que ha sido muy mal interpretado. Y debido a que las iglesias no quieren ser encajonadas dentro de este grupo de gente carismática que cree que el poder lo tiene el cristiano prácticamente y no Dios, se deja de lado. Pero como cualquier pasaje de la escritura, la clave para poder entenderlo siempre es ir a la ley del contexto. ¿Cuál es? ¿De qué viene hablando? ¿De qué viene citando? Para no aislarnos en la interpretación. La clave aquí, hermanos, es entender cuál es el contexto en que Santiago viene hablando. Y como les mencioné hace unos años, una frase antigua que yo escuché hace años decía, se ha dicho muy bien que un texto sin contexto se convierte en un pretexto. Tenemos que saber de qué viene hablando Santiago para entender a qué clase de aflicción y a qué clase de dolor se refiere. ¿De qué habla Santiago aquí, hermanos? Santiago, y creo que es muy apropiado para nosotros hoy como iglesia, para el tiempo que estamos viviendo. Cuando Santiago escribió esta epístola, se la escribió a judíos que habían venido a Cristo y que debido a que habían aceptado a Cristo, habían dejado de lado su religión judía, habían sido obligados a huir de Palestina por la persecución que se menciona en los primeros capítulos de Hechos. Como dice, las 12 tribus que están en la dispersión, judíos salvos, gente que vino a Cristo y que ahora sumaban una persecución enorme por haber venido a Cristo. Y como judíos que eran cristianos, se enfrentaron a la hostilidad, hermanos, del mundo en el que vivían, siendo perseguidos, maltratados y abusados, llegando aún, escúcheme, aquí es donde va el contexto, a un cansancio y a una tristeza espiritual.
llegando a las preguntas de si vale la pena seguir al Señor. Es por eso que Santiago comienza la epístola, si va conmigo al capítulo 1, diciendo, hermanos míos, versículo 2 del capítulo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago comienza con una exhortación a que ellos soporten las pruebas que vienen, porque estaban siendo muy probados, muy angustiados, muy perseguidos, y su corazón se había cargado de tanta tristeza. Ese es el contexto, hermanos, acá. Ese es el contexto de la epístola acá. Un grupo de cristianos siendo perseguidos, siendo maltratados, que estaban llegando a una aflicción y a una depresión espiritual, donde si se preguntaban constantemente si haber venido a Cristo realmente valía la pena, si seguir al Señor valía la pena, si servir al Señor valía la pena, tenían un corazón triste y cargado. El sufrimiento del cristiano y las pruebas y la tristeza que acarrea la prueba es el contexto aquí. Así que en el capítulo 5, él llama por inspiración divina a la iglesia y les dice, todos los que estén sufriendo, oren. Es lo que él dice. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el antídoto, hermanos? ¿Cuál es? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas y vamos a llegar ahí, si el Señor lo permite, en unos minutos. Oren, dice Santiago. Los que están bajo esa tristeza en su corazón, oren. ¿Por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque la oración es la fuente de la paciencia espiritual. Si hay algo que nos va a ayudar a seguir, si hay algo que nos va a ayudar a perseverar, es esa comunión con nuestro Padre Celestial, poder expresar a Él lo que hay en nuestro corazón. En vista de lo que leemos acá, encontramos entonces que la oración es un requisito indispensable para soportar el sufrimiento y la aflicción con paciencia. Ese es el tema entonces del versículo 13 al versículo 18 de Santiago 5. ¿Cuál es? La oración que ayuda a soportar los tiempos de aflicción, hermanos. Y abarca a toda la iglesia aquí. Cuando usted va al versículo 13 al 18 se da cuenta que todos los sectores de la iglesia están llamados a orar. Por ejemplo, en el versículo 13 se llama a orar al creyente en general. Escuche, ¿está alguno entre vosotros? Sea maestro, sea diácono, sea pastor, sea miembro, sea nuevo creyente, sea de muchos años, alguno, ahí donde entra. Porque la aflicción nos va a llegar a todos tarde o temprano, ¿no? Así que llama en primer lugar al creyente en general a orar. Pero ahora en el versículo 14, llama también a los ancianos a orar. Y en el versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros. Llama a la iglesia a orar y le dice a la iglesia, mire, oren unos por otros, por el dolor, por la prueba y la aflicción de los demás. Es la clave, hermanos. Como usted puede ver, el contexto, como ya expliqué, no es la enfermedad física. El contexto no es la sanidad física aquí. Más bien el contexto es la debilidad espiritual, es la fatiga espiritual, es el agotamiento espiritual
Es el dolor espiritual, hermanos. Y se nos dice cómo tratar con ese sufrimiento, sufrimiento que acompaña siempre la prueba. No es la sanidad física. La idea que nos da Santiago aquí es cómo podemos ayudarnos unos a otros cuando llega el sufrimiento y la aflicción. ¿Cómo salir victoriosos? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Mi pregunta para la iglesia esta tarde, que es más que obvia, es esta. ¿Está la iglesia coronado afligida? Yo sé que sí, hermanos. Busquemos en el Señor. Busquemos su consuelo. Busquemos su sabiduría. Busquemos su fuerza. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Para no hacer esto muy largo, significa maltratado. Se refiere a alguien que está maltratado por diferentes situaciones de la vida. Tiene un dolor en su corazón por las cosas de la vida, por las pruebas, por la enfermedad, por los problemas, por tanta situación. Y hermanos, hemos vivido un año muy difícil. Fácil para mí y mi familia. Y hemos tenido que soportar estos meses cosas y cosas y cosas. Y yo sé lo que está pasando y cómo está trabajando el diablo a veces en la mente de algunos. Cómo Satanás ha venido poniendo ideas y se han alejado. Pero no permitan que el enemigo haga eso, hermanos. No ocupamos más problemas, ¿verdad que no? Pero eso es lo que significa la palabra maltrato aquí o afligido. Maltrato. ¿Está alguno maltratado? Tanta cosa, hermanos, que ha llegado a nuestra vida. Este año ha sido un año difícil. Haga chismes, dicen, ese no es el antídoto. Critique, ese es el antídoto. Aléjese. ¿Cuál es el antídoto, hermano? ¿Cuál es? Haga oración. Es el antídoto. Santiago exhorta a la iglesia que está afligida, al cristiano que está maltratado, al cristiano que está triste. Santiago le dice, ¿quieren salir de esto? Oren, dice.
Porque Dios, hermanos, es la fuente suprema de consuelo. Ese es nuestro Dios, un Dios de toda consolación. Segunda Corintios. Segunda Corintios, capítulo 1. Dice el versículo 3. Y escuche quién es nuestro Dios. Esa es la razón del por qué nos insta a buscarle. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de consolación, hermanos. Dios es un Dios de ternura. Dios es un bálsamo, hermanos. Bendito, dice el 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen, escuchen. ¿Están conmigo, hermanos? Mire, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Hable con su Padre Celestial, quien es el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras oraciones. ¿Está alguno afligido? Se vaya al Padre de toda consolación y encontrará consuelo en cualquiera que sea su dolor. Pedro escribió algo también por inspiración divina. Primera de Pedro, capítulo 5. Echando toda, versículo 7, primera de Pedro 5, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Jonás lo sabía. Jonás el desobediente, ¿verdad que sí, hermanos? Jonás fue desobediente. Pero aún cuando venía en su desobediencia y cuando cayó dentro del gran pez, él dijo, en Jonás capítulo 2, cuando buscó a Dios en oración, dijo, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Dice Jonás, cuando yo desfallecía, busqué al Señor. Vamos a ir al Salmo 34, por favor. ¿Por qué ir a Dios cuando hay aflicción? El versículo 4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Me encanta el versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró, escuche, todas sus angustias. Mire el versículo 8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Es la respuesta de Santiago por inspiración divina a una iglesia que está afligida, a un cristiano que está afligido, a aquellos que están pasando por tiempos difíciles. Es busquen a su Dios, un Dios de consolación, búsquenle en oración y el Señor va a sanar sus corazones. Ahora vea qué interesante, si va otra vez conmigo a Santiago, va a encontrar algo del tiempo presente o de la constitución de la oración acá, cómo está la gramática establecida. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Ahora dice, haga oración. Bueno, haga oración. Aquí
el verbo está constituido en un presente, o sea, permanezca orando. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Está alguno afligido? Se los voy a parafrasear. Básicamente dice, ore, ore y ore hasta que el Señor sane su corazón. Y Dios siempre cumple, hermanos. Es una continua conversación con Dios. Cuando la vida es difícil, hermanos, cuando somos golpeados y nuestra fe se pone débil, cuando estamos abrumados, cuando la aflicción nos levanta y nos aplasta, vayamos a Dios para que Él nos consuele. Hace un rato cantamos, oh, qué amigo nos es Cristo. Quiero leerles otra vez esto. Y no sé si algunos recordarán la letra y tal vez lo puedan cantar conmigo. A ver si yo puedo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llegamos a Dios en oración. Vives débil y cargado, y cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, de todo el corazón. A Jesús refugio eterno. Dile todo en oración. ¿Y qué pasa cuando dice, está alguno entre vosotros afligido, hago oración, pero luego brinca y dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Y no es que Santiago es alguien insensible. Lo que dice es que de vez en cuando algunos hermanos logran mantener una actitud de gozo a pesar de las pruebas. La idea es, pues siga cantándole al Señor para que el gozo no se vaya. Esa es la idea. Aquí abarca a las dos personas, la que está quebrantada, la que está agobiada, la que está triste, haga oración. Y el que a pesar de la aflicción ha logrado mantener un corazón gozoso, dice, cante y dele gracias a Dios y en su canto dígale, gracias Señor, porque este gozo viene de ti. El que sufre y el que tiene gozo, el que tiene espíritu herido y quebrantado y el que tiene su espíritu pleno, deben ir a Dios. Alabanza y oración están estrechamente relacionadas para los días de la prueba y la aflicción. Filipenses dice lo siguiente. Filipenses 4.
Versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? En toda oración y ruego, con acción de gracias. Y cuando vamos al Señor con nuestras peticiones, con nuestra aflicción, con nuestro dolor, cuando vamos al Señor y llevamos esto al Señor, ¿qué sucede? El resultado es el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vaya conmigo al Salmo 84. Perdón, Salmo 32. Primero el Salmo 32. Y vamos a leer unos pasajes. Y vamos a dejar que el Señor y el bálsamo de su palabra llene nuestro corazón herido esta tarde, hermanos. El Salmo 32, 7 dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Escuche ahora, hermano, hermana, con cánticos de liberación me rodearás. Esa es la razón del por qué queríamos cantar hoy. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Y por otro lado dice: cante alabanzas. Liberación, hermanos. Cánticos que nos recuerdan quién es Dios, su gracia, su amor, su poder, su presencia en nuestra vida. Salmo 84, el versículo 5. Salmo 84, 5 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería yo antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mire el 11, hermanos. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Isaías 26, mis hermanos. Isaías 26. Versículo número 3. Isaías 26, 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 40. Dice así. Isaías 40. Y vamos a ir a este versículo tan famoso, pero necesitamos que dejar que el Señor nos hable, hermanos. El versículo 28 de Isaías 40 dice, y comienza, y es una pregunta: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él
da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán, hermanos. Yo quisiera que esta tarde el coro cante. Yo le hablé a algunos de los maestros para que puedan venir, si pueden llamarlos. Y en unos momentos todos los del coro que están acá vamos a pedirles que pasen para cantarlo, entenderemos todo. Pero mientras vienen, yo quiero que vuelva a leer conmigo. Quiero que vayan al versículo 29 y lo lean conmigo. ¿Listos? ¿Listos? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Dice Santiago, hermanos. Y vamos a regresar al capítulo 5. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué hay que hacer, hermanos? Haga oración. Hermanos, la oración sana. La oración da fuerzas. La oración aclara. La oración levanta, hermanos. Porque es hablar con Dios. Es hablar con nuestro Dios. Y ahora dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Cuando llega la aflicción solo queda por hacer dos cosas: buscar a Dios en oración, y dos, cantar y alabar el nombre bendito de nuestro Dios, y Él nos va a ayudar, hermano. Es lo que hay que hacer ahora. Que el Señor sane nuestro corazón, nos ayude, nos dé fuerzas, porque si Cristo no viene, esta iglesia tiene que seguir, hermanos. Tenemos que seguir, y las nuevas generaciones merecen una iglesia que siga. Que los adultos les mostremos a ellos cómo es que se camina por esta vida de la mano de Cristo, hermanos. Y que Dios nos ayude, hermanos. Oremos unos por otros. Y voy a pedirle al coro que pase, por favor. Por favor, hermanos. Estamos listos.